La cuarta variable de proceso importante en la instrumentación industrial es el flujo. Es la variable más compleja, si se quiere, también la más larga aquí en el capítulo y la que requiere un marco teórico más extenso. El flujo se puede definir como una de las variables más importantes en la industria, sobre todo en la industria de procesos y específicamente en la industria petrolera. El flujo abarca sustancias en estado líquido, gaseoso, vapores, lodos, entre otras, y comprende fluidos limpios, sucios, secos, húmedos y corrosivos. Se ve afectada por numerosas variables físicas, por ejemplo, temperatura, densidad, presión y viscosidad, y en la práctica, la instrumentación para medición de flujo se basa en numerosos principios hidráulicos, aerodinámicos, electromagnéticos, mecánicos, entre otros. Se puede diferenciar o clasificar el flujo en dos grandes tipos, flujo laminar y flujo turbulento. En el flujo laminar, las partículas se mueven relativamente lentas y se disponen en forma de láminas, de ahí el nombre. La distribución de cada lámina, como se observa en la figura, es aproximadamente parabólica, siendo la máxima velocidad en el centro del conducto o de la tubería y la mínima en las paredes o bordes. En el flujo turbulento, en cambio, las partículas se mueven con un movimiento relativamente rápido y existe una componente del movimiento que es perpendicular a la trayectoria del fluido. La distribución de cada lámina en este caso es más aplanada. El perfil de velocidad de un flujo laminar, a la izquierda, una parábola, el perfil típico de un flujo turbulento, una parábola achatada, a la derecha. Para fluidos reales hay que tener en cuenta una cantidad de variables que lo afectan, por ejemplo, la temperatura, la presión, la viscosidad. Y en el caso de la viscosidad, se traduce en resistencia al movimiento entre las capas del fluido. El número de Reynolds aquí define esa resistencia y está dada por la ecuación mostrada aquí, donde D es el diámetro de la tubería, V es la velocidad del fluido, ρ su densidad y μ el coeficiente de viscosidad. Para números de Reynolds, por cierto, adimensionales menor que 2000, el flujo se considera 100% laminar. Entre 2000 y 10.000 se trata de un fluido de transición entre laminar y turbulento, y más allá de 8000 o 10.000 se habla de flujo turbulento. Según el número de Reynolds, flujo laminar, número de Reynolds menor de 10.000, flujo de transición entre 2000 y 10.000 y flujo turbulento mayor de 8 a 10.000. Otro factor importante a considerar en los fluidos es la fricción. La fricción reduce la velocidad del fluido y genera una pérdida de presión. Esa pérdida de presión por fricción está dada por la ecuación de Darcy, que está en la lámina aquí expresada como delta P igual a ρ, que es la densidad del fluido, F el factor de fricción, L la longitud de la tubería, V la velocidad del fluido elevada al cuadrado en este caso, y D el diámetro interior de la tubería. Siguiendo con el marco teórico, una de las ecuaciones más importantes que se tratará más en detalle junto con la ecuación de Bernoulli en la próxima presentación es la ecuación de continuidad para fluidos ideales. La ecuación de continuidad se basa en la definición de flujo. Q igual flujo igual superficie atravesada por velocidad, es decir, sección transversal por velocidad. El flujo Q viene dado entonces por metro cúbico sobre segundo en unidades sistema internacional. Existen unidades prácticas como galones por minuto, barriles por hora o pies cúbicos por segundo, pero la unidad internacional es volumen entre tiempo, metro cúbico entre segundo.
La ley de continuidad dice que en una tubería, por ejemplo, con una estrechez, como en la figura aquí abajo a la derecha, donde circula un fluido, el caudal Q es el mismo en cualquier sección de la tubería. Aplicando la fórmula arriba, se tiene entonces que en el punto 1 el caudal sería área 1 por velocidad 1, en el punto 2, donde la tubería es más estrecha, sería área 2 por velocidad 2. Se deduce de la ecuación de continuidad que cuando la tubería se estrecha, debe proporcionalmente aumentar la velocidad del fluido, ya que la superficie disminuye. Y viceversa, si hay un ensanchamiento de la tubería, aumenta su superficie o sección transversal y por lo tanto disminuye la velocidad. En la próxima presentación, tipo audiovisual, se va a continuar con este marco teórico y se va a combinar la ecuación de continuidad o ley de continuidad con la ecuación de Bernoulli, que al final se verá que no es otra cosa sino una manera especial de expresar la ley de la conservación de la energía. A partir de la combinación de estas dos ecuaciones se puede lograr encontrar el flujo en una tubería o en un conducto midiendo no directamente el caudal de ese fluido, sino más bien una diferencia de presiones entre dos puntos distintos de la tubería, por ejemplo, en el caso de la figura aquí abajo, en el punto 1 y en el punto 2. Ahí se toman las dos muestras de presiones y se va a determinar que el flujo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de las presiones entre esos dos puntos, donde por supuesto van a intervenir en la ecuación otras constantes, como por ejemplo la densidad o peso específico del fluido y la relación de áreas, o en el caso de que la tubería sea circular, la relación de diámetros. Pero ese desarrollo se deja para el próximo audiovisual.